Un saludo especial, querido ingeniero. Muchas gracias por darnos este espacio. Vamos a iniciar con la exposición de nuestro proyecto, modelado de una turbina eólica con generador sincrónico de imán permanente. Los integrantes del grupo, empezando de Apasa Poma Johnny, Castro Iquiapasa Carlos, Chuca Loaiza José, Flores Calizaya Ricardo, Tapia Flores Israel y mi persona Alcona Pasa John. Vamos a iniciar con la parte introductoria de este tema, que es un proyecto que está en tendencia actualmente. Para ello vamos a iniciar hablando acerca de la energía eólica, ¿ya? Eh, Esta energía proviene del movimiento eh, y pues prácticamente sería el viento. Y acá nuestra imagen nos grafica, ¿no? Que el viento es la clave para el futuro energético. Pues es así. eh, Gracias a esta energía se va de a poco disminuyendo el consumo de combustibles fósiles que habitualmente se utilizan. Entonces, esto puede ser de gran beneficio. El evitar utilizar combustibles fósiles puede mejorar nuestro medio ambiente. El cambio climático terrible que está teniendo nuestro planeta, pues uno de los factores que afecta a ello es este uso de los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo se genera la energía eólica? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Como decía un principio, este es un método que está siendo tendencia, ya que su uso trae buenos beneficios. Primero, vamos a hablar sobre un aerogenerador, ¿ya? Para poder captar o recepcionar la energía del viento, necesitamos de este aerogenerador, que es una máquina que empleamos para transformar la fuerza del viento en esta energía que es electricidad. Entonces, estas turbinas o aerogeneradores pueden variar dependiendo de su ubicación, de su forma, etcétera. Entonces, ¿cómo es que funciona este aerogenerador? Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí a nuestro aerogenerador por acá. Aquí tenemos varios que son del mismo modelo y pues tienen estas palas, les vamos a llamar palas como hélices, que nos ayuda a poder recepcionar la fuerza del viento. Esto hace que gire las palas y a medida que va girando podemos recepcionar la energía, la transferencia de energía mediante una caja transformadora acá que vamos a ver más adelante, que habitualmente se lo llama góndola, y esa energía pues va a ser transferida por algunos elementos ahí dentro y va a ser recepcionada en un centro, ¿no? Y es así como funciona este aerogenerador. Entonces vamos a ver sus partes. Como podemos ver, este es un aerogenerador común, ya que tenemos una torre, tenemos una góndola, lo que les decía hace un momento, tenemos el buje donde se transfiere el torque de las hélices y pues las palas que son muy importantes. Entonces vamos a seguir con la presentación. Y estos tipos de aerogeneradores se clasifican. Ha sido tanto su impacto que han empezado a variar respecto al tamaño, ubicación, por ejemplo, la orientación del eje de rotación, la orientación respecto al viento, el número de palas que ésta puede tener, el tipo de torre, eso involucra, ya que estas torres tienen que estar elevadas dependiendo de la ubicación para poder recepcionar mejor la fuerza del viento, la zona donde éstas se instalan, esto es muy importante también,
el tipo de generador. Y nosotros nos vamos a quedar en este punto, ya que nosotros estamos modelando con la ayuda de un generador sincrónico con imanes permanentes. ¿Qué es un generador de imán permanente? Este generador prácticamente está compuesto por un rotor, como podemos verlo acá, con campo magnético debido a sus imanes. Entonces, podemos encontrar dos clases de rotores, uno con polos lisos y otro con polos salientes. Esto es muy común, algunos generadores los podemos encontrar en casa, tal vez en algún artefacto. Entonces, estos polos pueden generar, o bueno, al momento de girar el rotor se produce un campo magnético, el que este campo va a inducir un conjunto de voltajes eh, en corriente alterna, obviamente, y trifásico. Entonces, ese voltaje es transferido a una, vamos a decirlo, una instalación donde va siendo almacenada. Y vamos a ver en el modelo cómo es que se va transformando, cómo vamos a acoplar todo esto. Entonces, esta fuente la extraje de una tesis de eh, la División de Estudios de Posgrado del Centro de Investigaciones en Materias Avanzadas. Muy bien, vamos a ver ahora el modelado y la descripción del sistema. A ver, este es un modelo gráfico sencillo que podemos identificar acá la turbina, donde está nuestra variable de entrada sería el viento, ya que también tiene que ser modelado, ya que este no va a ser un fluido eh, estable, ¿no? Entonces, nuestro control serán las aspas, en este caso las palas. Ahí vamos a tener un control también gracias a la orientación. Y dentro de la góndola, lo que les decía, vamos a encontrar esta partecita. Esta partecita interviene el generador sincrónico de imán permanente. Ahí es donde ocurre la magia. Pero en otros modelos utilizan una caja de diferentes engranajes, que es una caja transformadora, lo que transforma el torque que se va generando, ¿no?, en el buje. Y pues vamos a tener que conectarlo a unos controles. Estos controles van a ir convirtiendo constantemente de alterna a directa. Y vamos a tener también su correspondiente modelado más adelante. Y finalmente vamos a llevarlo a un transformador y esta va a ser llevada a la red eléctrica. Entonces, este es nuestro modelado y descripción del sistema. Vamos a ver más adelante cada parte correspondiente. Muchas gracias. Yo voy a explicar lo que es un modelo aerodinámico de una turbina. ¿Qué es la aerodinámica? La aerodinámica es una de las ramas de la ciencia que estudia la mecánica de fluidos. En nuestro caso, aerodinámica significa aéreo-aire y dinámica movimiento. En otras palabras, tenemos que la aerodinámica es el estudio del movimiento del aire y su interacción con aquellos objetos que se mueven, provocando que el aire entre en circulación con aquellos objetos en movimiento. En fin, la aerodinámica implica contar con conocimientos físicos, así como también mecánicos. Aquí tenemos una breve explicación de lo que consiste el estudio de la aerodinámica. Aquí tenemos tres superficies, una esférica, un plano aerodinámico y una superficie cuadrangular. Mediante el gráfico se puede observar que un fluido que atraviesa una superficie esférica tiene una mayor dificultad para trasladarse por esta superficie, debido a que esta superficie ofrece una resistencia aerodinámica. Una resistencia aerodinámica media, pero ofrece una resistencia.
En cambio, en un plano aerodinámico, que es una superficie geométrica especial, permite que el flujo o el fluido se mueva con mayor facilidad debido a las características geométricas de esta superficie. Y gracias a las características de esta superficie, se pueden diseñar las hélices de una turbina. Existen otras superficies que, debido a su característica geométrica de su superficie, hacen que el fluido pase con mayor dificultad, como es el caso de una superficie cuadrangular u otra superficie. Para entender el modelo aerodinámico de la turbina, debemos entender lo que es los parámetros que implican dentro de lo que es la turbina. Uno de ellos es el paso, que es el desplazamiento de un punto en el extremo de una hélice con respecto, o el desplazamiento teórico, con respecto a la rotación que tiene esta hélice. El ángulo de paso, que es medido desde el punto extremo donde está viajando el punto de extremo de la hélice, con respecto al eje de rotación, la aleta de ataque y el radio. Otro de los parámetros esenciales de toda hélice es el paso, que representa el avance teórico de un mismo punto de la hélice en cada revolución. O sea, el punto extremo de una hélice avanza teóricamente con respecto a su rotación. El paso, al igual que el diámetro de los neumáticos de un coche, es una medida de vital importancia porque influye de una manera muy directa en la transformación, fuerza y velocidad que la potencia del motor transmite al conjunto eje-hélice. El objetivo de una turbina es que a través de la rotación angular o de la velocidad angular se genere energía mecánica y esa energía mecánica mediante el estator se pueda transformar en energía eólica o también en energía hidrodinámica. En nuestro caso, queremos transformar energía mecánica a energía eólica. Una vez tomando en cuenta los parámetros de una turbina, podemos modelar o podemos encontrar el modelo aerodinámico de dicha turbina. La potencia desarrollada por una turbina, o sea, la energía generada en un determinado tiempo, está relacionada con la densidad del aire que está viajando a través de las aletas, el área barrida por las aletas, la velocidad y el coeficiente de potencia. El coeficiente de potencia depende del diseño geométrico de cada aleta. Depende también de dos factores importantes, que es el lambda y el ángulo de paso, que en este caso es beta. El coeficiente P adopta un valor máximo teórico de 0.593 cuando el diseño de la aleta, el diseño geométrico, es eficaz, es eficiente. Y este coeficiente máximo es denominado el límite de Lenz. Lambda es igual a la velocidad angular rotacional por el radio sobre la velocidad. Esta expresión podemos graficarla como una superficie en tres dimensiones, donde Cp es el eje Z, lambda se encontraría en el eje X y beta en el eje Y. Esta superficie que se está generando por esta función de dos variables nos explicaría el comportamiento del coeficiente de potencia que está en función de estos parámetros, que forma una superficie exponencial debido a las características de esta función. Nosotros podemos también hallar la potencia extraída del viento, con la expresión de que mediante mecánica obtenemos potencia es igual a torque máximo por la velocidad angular. Si nosotros de la velocidad de la ecuación 10 despejamos la velocidad angular omega, obtenemos la siguiente expresión. Entonces el torque también, despejando el torque de la ecuación
2.6, obtenemos que es potencia sobre la velocidad angular. Y si reemplazamos la ecuación 9 de la potencia en la ecuación 2.8, obtenemos la expresión en la que se relaciona la densidad, el área, la velocidad angular y la velocidad tangencial, y el coeficiente de potencia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Castro Iquiapasa Carlos y hoy les explicaré sobre cómo funciona y qué es el sistema PCS. El desempeño de una turbina eólica de velocidad variable acoplada directamente al eje de un PMSG múltiplo se optimiza cuando se utilizan activos totalmente controlables, es decir, BSC comandados por señales moduladas por ancho de pulso PWM en configuración back-to-back. Asumiendo una tensión de corriente ideal y una modulación PWM ideal, el nivel de tensión de la barra de corriente continua UDC puede expresarse en función del nivel de la tensión de corriente alterna del generador o de la red de la siguiente manera. UDC es igual a UAC 2 raíz cuadrada de 2 sobre M raíz cuadrada de 3, donde M tiene que ser mayor o igual que 0 o M tiene que ser menor o igual que 1. Denota el índice de modulación. La tensión de la barra de SC debe ser mayor que la tensión de pico en el secundario del transformador. La tensión UDC se regula controlando el flujo de potencia hacia la red de la corriente alterna. Una propiedad importante del convertidor back-to-back es la posibilidad de controlar rápidamente el flujo de potencia. La presencia de un lazo de control rápido es la regulación de la tensión de la barra de corriente continua. Permite reducir el tamaño del capacitor utilizado en esta barra sin afectar el rendimiento del inversor. Aquí en la figura podemos ver la turbina eólica y sus funciones, que son generador, controladores, turbina eólica, controlador, convertidor, sistema de empresa de energía eléctrica, almacenamiento de energía y o consumidores de energía. Y de esta manera funciona nuestra turbina eólica. También les explicaré cómo funciona nuestro modelado de viento. ¿Y qué es? Este modelo en una primera instancia genera series temporales de viento en base a una densidad espectral de energía del viento dada a una señal de ruido blanco determinada. Una segunda etapa. La velocidad del viento obtenida es promediada sobre toda el área del rotor, teniéndose en cuenta la turbulencia y el efecto de sombreamiento de la torre. En la gráfica podemos ver nuestro modelado de viento, donde tenemos modelo de turbulencia, modelo de muestra rotacional, sombra de la torre, perfil del viento, velocidad media, obteniendo una velocidad efectiva. La entrada del sistema es la velocidad del viento. De acuerdo a los valores que toma la entrada, se especifican zonas de trabajo, las cuales están diferenciadas a medida que la velocidad del viento va aumentando, ya que van apareciendo limitaciones en el sistema. Existen tres zonas de trabajo, las cuales son nombradas de la siguiente forma. Velocidades bajas de 3 a 8 metros por segundo, velocidades intermedias de 8 a 13 metros por segundo y velocidades altas de 13 a 25 metros por segundo. Buenos compañeros, esta ha sido mi exposición. Le paso la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición de mi compañero, yo soy el estudiante Apasa Poma Johnny Jr. Voy a hablar en este momento del control de velocidad y el control de potencia. En un aerogenerador o una turbina eléctrica, el recurso aprovechado es el viento, y para ello se presentan las zonas de operación en las que se dividirá
BSWT en función de la velocidad del viento disponible, como lo podemos observar en esta gráfica. Continuando, como se puede ver en la figura, existen 4 zonas de operación cuyas características son descritas a continuación, siendo el 1 limitado por la velocidad mínima, el 2 seguimiento de máxima potencia disponible al extraer el viento a carga parcial, 3 limitado de la velocidad máxima de la turbina y 4 el limitado por la velocidad nominal del generador, que están aquí las 4 zonas. Ahora les hablaré de la zona 1 y 3, velocidad mínima y máxima a carga parcial. Como se ha comentado, en estas zonas lo crucial es el control de velocidad de giro del generador y por lo tanto la turbina, no siendo tan importante aprovechar al máximo la potencia del viento, para controlar que no se sobrepasen estos límites, se impone la velocidad de la turbina calculando la correcta del par. La potencia mecánica de la turbina viene dado por la siguiente ecuación, con el fin de mantener la velocidad mínima necesaria para el funcionamiento del conjunto. Se calcula el par mecánico de la turbina para el cual la velocidad angular de la turbina sea igual a la mínima especificada, es decir, la velocidad angular mínima del generador dividida entre la relación de la transmisión de la reductora, como podemos ver en la siguiente ecuación. A continuación, definiremos el tip speed radio y de aquí aislando la velocidad nos da esta ecuación, por lo que sustituyendo se obtiene esta ecuación que es el par. Para obtener el coeficiente de potencia y el speed radio necesario para realizar los siguientes cálculos que tenemos a continuación, el par electromecánico de referencia igual al par mecánico de la turbina, que sería esta, y aquí está su ecuación, dividido entre la relación de transmisión del reductor de la velocidad, asumiendo nulas las pérdidas mecánicas, proporciona la velocidad WT deseada para la turbina, sea esta la mínima o la máxima. Ahora, zona 2, máxima potencia. En esta zona el objetivo es extraer la máxima potencia del viento y para obtener la máxima potencia disponible del viento se debe calcular el tip radio óptimo, que proporcione a su vez el coeficiente de potencia óptimo, CPOP. Por ello, siendo el ángulo pitch 0, se aísla el pi del speed óptimo. Sustituyendo esta expresión se obtiene el CPO óptimo y aplicando y sustituyendo el WT nos da las diferencias de par en RSC, el par óptimo de la turbina, dividido entre la relación de transmisión de la reductora, de la misma forma que en las zonas 1 y 3. Potencia de la turbina respecto a la velocidad del generador para diferentes velocidades del viento y área de trabajo de la turbina, como se puede observar en las gráficas. Zona 4, potencia nominal a velocidad máxima. En la zona 4, la potencia del generador debe mantenerse en el valor nominal, por lo que la turbina tiene que tener este mismo valor de potencia. Además, no debe olvidarse la restricción de la zona 3, la velocidad máxima debe mantenerse también, y esto a su vez significa que el par se mantendrá también en su valor nominal, por lo que en la zona 4 nos dará este par electromecánico. Por ello es necesario el control de la potencia absorbida por la turbina mediante el cambio del ángulo del pitch, que desperdicie toda la potencia sobrante que tiene el viento. Ahora podemos ver la curva CP respecto al tip radio para diferentes valores de pitch, que aquí están variándose los valores de pitch y la gráfica. Al aumentar el ángulo de pitch, el coeficiente de potencia bajará, lo cual repercute directamente en la potencia aprovechada, por lo cual la turbina, al ser el par electromecánico del generador mayor que el par generado por el viento, la máquina desacelera y mantiene la velocidad máxima fijada. Podemos ver los valores de CP máximo respecto a los valores de pitch. Por ello incrementa el valor de PI, que aumentará el ángulo de pitch siempre que la velocidad de rotación de la turbina supere la velocidad máxima fijada. Ahora continuará mi compañero. Mi nombre es Chuque Loaiza José. Continuando, yo voy a explicar los controladores de los convertidores. Como pueden apreciar en el recuadro rojo, yo voy a explicar esta parte del sistema. Bien, para conseguir un mejor aprovechamiento, se debe mantener la tensión del estator en su valor nominal.
Para esto se debe mantener constante la tensión de la base C, la potencia activa generada, como así también la tensión de la base C, están determinadas solamente por la componente D de la corriente del estator. Por ende, la tensión de la base C es ajustada a un valor de referencia constante por medio del control de la componente D de la corriente del estator. La tensión del estator es controlada por la componente Q de la corriente del estator. Tanto la tensión del estator como la tensión de la base son controladas a sus valores nominales. El lazo de control de corriente interno provee una señal de control en los ejes D y Q. Esta señal se transforma en una señal PWM, que significa modulación por ancho de pulso. Como pueden apreciar en el diagrama, lo que se hace es se obtiene una tensión del estator medida. Esta se hace una diferencia con la de referencia. De esta se obtiene una corriente Q de referencia y esta se vuelve a hacer una diferencia con una corriente Q medida. De esta manera se obtiene la señal PMQ. Lo mismo se hace para el control de la tensión de la base C. Se obtiene una tensión DC medida de la base, se hace una diferencia con la tensión DC de referencia. De esta forma se obtiene una corriente D del estator de referencia y esta se hace una diferencia con una corriente TD medida y posteriormente se obtiene la señal PMD. Bien, controlador del VCC del lado de la red. Al mantener la tensión de la base C en su valor nominal, la potencia activa generada por el PMSG es transferida por medio de la base C directamente al VSC del lado de la red. De esta manera, el VSC del lado de la red es capaz de controlar la potencia activa generada como resultado de utilizar el PCS. Se logran desvincular entre sí las potencias activas controladas por cada convertidor. Esto significa que la potencia reactiva suministrada a la red puede ser controlada independientemente por el VSC del lado de la red. La señal de referencia de potencia activa, como se mencionó anteriormente, es suministrada por el control de velocidad de la turbina eólica, que anteriormente mi compañero explicó. Bien, como podemos ver en el diagrama, de esta forma se controla la potencia reactiva y activa para ser entregada a la red. Se obtiene una potencia reactiva Z medida, se hace una diferencia con la potencia de Z que tenemos de referencia. De esta forma se obtiene una corriente Q de referencia y se hace una diferencia con una medida, y de esta forma se obtiene la señal PMQ. Para el control de la potencia activa, lo que se hace es se obtiene una potencia activa de Z medida, se hace una diferencia con una potencia de Z de referencia, y de esta forma se obtiene la corriente D de referencia, que posteriormente se hace una diferencia con la corriente de medida. De esta forma se obtiene la señal PMD. Los convertidores básicamente se encargan de controlar la potencia que va a ser entregada a la red. Sin estos convertidores, lo que se tendría sería una potencia que varía en función a la velocidad a la que gira la turbina. Estos convertidores, junto con el sistema de control de velocidad, obtienen una potencia más estable para ser entregada a la red. De forma más resumida se puede apreciar aquí el generador y la red, y de esta forma controlan la potencia activa y reactiva para ser entregadas a la red. Los convertidores básicamente controlan el vector E, que es la tensión del convertidor de frecuencia variable, es lo que nosotros podemos controlar. El vector U es la tensión de la red eléctrica, que es ya fija, bien impuesta, donde XS es inductancia e I es la corriente. Como si no lo pueden apreciar bien aquí en las de cuadro verdes se puede apreciar mejor. Bien, según los cuatro casos, de esta forma el convertidor controla la potencia activa y reactiva para ser entregada a la red. Supongamos que quisiéramos generar más potencia reactiva, entonces lo que se hace es generar una señal de mayor amplitud, como lo pueden apreciar aquí. Bien, de esta forma los convertidores logran controlar la potencia activa y reactiva para ser entregada a la red. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de MATLAB. Bien, continuando con la parte de MATLAB, aquí se puede apreciar el modelado general, en el cual nuestras señales de entrada serían
beta, que es el ángulo de paso de las aspas, que va a ser controlada por el control de velocidad, la velocidad del viento, el radio de la turbina y la velocidad angular mecánica de rotación de la turbina. Nuestra señal de salida va a ser la potencia. Dentro del subsistema se puede apreciar otros subsistemas que van a ser encargados de calcular. En este subsistema va a calcular lambda. Va a obtener como señales de entrada R, que es el radio de aspa de la turbina, W, el ángulo de rotación de la turbina, y lo que nos va a entregar va a ser lambda, la variable de salida. Bien, este subsistema está encargado de calcular lambda i. Sus variables, sus señales de entrada van a ser beta, el ángulo de paso de las aspas, y lambda, que es la relación entre la velocidad tangencial en la punta del aspa y la velocidad del viento. Y su señal de salida va a ser lambda i. Bien, este subsistema está encargado de calcular SP. Y sus señales de entrada van a ser beta, que es el ángulo de paso de las aspas, y lambda i. Y su señal de salida es CP. Bien, todo este sistema nos va a entregar la potencia. Su señal de salida es la potencia, como anteriormente se ha explicado. Bien, ahora vamos a simular. Vamos a hacer variar la señal de entrada. Este generador va a generar una señal de velocidad que va a ir aumentando linealmente. En un momento, aquí está, pueden apreciar, está mandando la velocidad que va a estar aumentando linealmente. Y en nuestra señal de salida podemos apreciar la potencia que va a ir aumentando exponencialmente en función de la velocidad. Como pueden apreciar, la potencia aumenta exponencialmente en función de la velocidad. Bien, ahora vamos a hacer variar el radio. Y lo mismo, se está mandando diferentes medidas de radio de forma lineal. Y aquí se puede apreciar también que la potencia igualmente aumenta exponencial. Bien, en el caso de la turbina, nuestro radio no va a variar, va a ser fijo, va a depender del diseño. Pero lo que sí puede variar va a ser la velocidad. De esta forma, tenemos el modelado en el MATLAB. Ahora va a continuar mi compañero. Y muchas gracias. Bueno, continuando con lo explicado por mis compañeros, soy el estudiante Flores que dice Ricardo, el cual le explicaré el resultado de las simulaciones y las conclusiones. Como se puede apreciar, estamos explicando lo que es una turbina eólica PMSG, la cual se refiere que es una turbina eólica con un generador sincrónico de magneto permanente, el cual con el eje del sistema forma varios subsistemas, los cuales hemos analizado. Como se puede ver en la gráfica, este tiene un control de la turbina eólica, el generador síncrono de imán permanente, que es multipolo, un control de los convertidores, los cuales son dos y se llama VCC, los cuales son convertidores de fuente de voltaje. En medio de estos dos se encuentra la barra de corriente continua y un transformador con una red eléctrica. No podemos olvidar también el modelo del viento, ya que es muy importante para que la turbina eólica funcione. Continuando, se puede ver en estas dos gráficas, las cuales son la respuesta del controlador de la potencia y la respuesta del controlador de la velocidad. Como se ve en la primera gráfica, que a medida que la potencia aumenta, el ángulo de paso de las palas de la turbina, en el cual se percibe un movimiento brusco, pasa cuando ésta alcanza los 315 watts. Como puede ver en la gráfica, cuando ésta alcanza los 315 watts, en la gráfica se ve una diferente gráfica que estuviera en
en los 0 watts. Para la respuesta del controlador de velocidad, este nos indica que concuerda con los resultados teóricos esperados. Es decir, que a medida que aumenta la velocidad de rotación del rotor, la potencia de referencia, que es óptima, se incrementa. Aquí tenemos lo que son la tensión y corriente de fase del PMSG y la tensión y corriente de fase de salida del inversor. Podemos ver que en las dos figuras se ilustran la tensión y la corriente de la fase del PMSG múltiplo y del BSC del lado de la red respectivamente. Se puede notar que en la tensión el efecto de la conmutación de las llaves comandadas por las señales del PWM. El controlador del convertidor del lado del generador tiene como objetivo mantener la tensión de la barra de corriente continua en un nivel constante de 1440 voltios. Aquí tenemos lo cual se genera la tensión en la barra de corriente continua, lo cual es generada por los dos VCCs, es decir, las dos fuentes de voltaje, las dos convertidores de fuente de voltaje back to back, lo cual nos ayuda a corroborar el buen funcionamiento de los anteriores. También tenemos aquí la potencia activa y reactiva, entregada por el VCC del lado de la red. El gráfico azul es la potencia activa y el verde es la potencia reactiva. Como se puede ver, en este se exhibe que la respuesta del VCC del lado de la red cuando la velocidad del viento es constante es de 8 metros por segundo, velocidad que representaría una potencia activa óptima de generación de aproximadamente unos 100 kilowatts. La referencia de potencia reactiva se fija en 50 kilobars. En las conclusiones tenemos que en este presente trabajo se enfocó en lo que es el modelado, control y análisis de una turbina eólica de velocidad variable con PMSG multipolo. El aerogenerador, al no disponer de una caja de engranajes, presenta una solución eficiente de escaso mantenimiento, que puede ser muy beneficiosa para aplicaciones de generación eólica offshore. ¿A qué se refiere esto? La generación eólica offshore se puede decir que es relativamente nueva, ya que en muy pocos lugares se usa, y esto tiene que ser en un lugar en el cual se pueda encontrar con una buena velocidad de viento, lo cual pudimos ver en lo que es el modelo del viento. Para velocidades del viento elevadas, el control del ángulo de paso de las palas, este controla la velocidad del generador e indirectamente la potencia de salida mediante el convertidor, el cual se encarga de que la potencia generada no supere su valor nominal. El control del convertidor se encarga de variar la velocidad del rotor para operar en el punto de presión más eficiente de la turbina eólica ante diferentes velocidades del viento. Como pudimos ver, en los resultados de las simulaciones se demuestra que el aerogenerador, con la asistencia de los controladores, es capaz de operar satisfactoriamente dentro de un rango de condiciones normales de trabajo. También concluyendo, estos trabajos de turbina eólica PMSG fueron utilizados ya en Bolivia en los departamentos de Cochabamba y Oruro. Muchas gracias.